Bienvenidos a Zona Verde, donde la tierra habla, la cultura enseña y el alma despierta, desde las raíces hasta el cielo. Explora, siente, conoce lo natural, lo cultural, lo ancestral. Viajemos a una conciencia más plena. Zona Verde, tu espacio de conexión con la vida. Saludos queridos amigos, estamos en otro programa más de Zona Verde. Estamos con dos miembros también del club, Eduardo Yumisaka y Ceci Romero. Y seguimos un poco en el recuerdo de lo que fue Zona Verde. Y en esta ocasión vamos a conversar un poquito las formas organizativas que tuvimos con el club y la toma de decisiones también en su momento, ahora también, ahora con diferentes organizaciones, y creo que hay en esta diversidad de culturas también una diversidad de organización y de toma de decisiones. Bienvenidos, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre, bueno, recordar esos tiempos en los que cuando éramos un poco más muchachos, ¿no? Todavía seguimos siendo muchachos, pero ahí teníamos algunos canales de comunicación con la gente, con la ciudadanía. Y teníamos el programa Zona Verde, que lo hicimos 10 años. Gracias. La Ceci, ¿cómo estás? Bien, feliz, porque bueno, hay muchas cosas que contar. Ahora también vengo de una comunidad y vamos a hablar de lo que más me gusta a mí, que es cómo organizarnos. ¿Cómo fue los primeros tiempos de la estructura organizativa del club? ¿Qué te acuerdas? En tu periodo también que fuiste... Iniciamos así, ¿no? Con presidente, vicepresidente, claro, secretario, tesorero, vocal de aseo, de deportes. Éramos muy formales, ahí, en la informalidad éramos muy formales. Sí, bueno, nosotros en el año, revisando un poco los archivos que tenemos ahí, todos los recortes de periódico, fotos de las cosas que se hizo en ese momento. En el 2005 fui presidente del Club Cenit y claro, o sea, nuestra forma de organizarnos era inicialmente cuando empezamos el club, me parece que empezamos en el año 2000 el club. Entonces, y bueno, está Willow también por aquí. Saludos, Willow. Sí. Hola, bienvenida. Ya va a traer una sillita ya. Así mismo era la reunión. Así nos empezamos a organizar. Entonces, claro, nosotros... Ahí para salir todos en la cama. Sí. Nos faltan asistentes. Nosotros, bueno, un poco pensando en cómo era la forma de organización que nos han enseñado también, ¿no? en el colegio, en la poli, en nuestras casas, en los lugares donde pasamos. Creo que eso un poco hizo como que tengamos esta forma de organizarnos, que era formar una directiva. Formar una directiva y tomar decisiones, pero con una particularidad que era diferente de otras organizaciones, que en nuestro caso estaba siempre por encima la asamblea, todos los integrantes. Y claro, nosotros teníamos el presidente, vicepresidente, el vocal y todo, ¿no? Tesorero y toda la cosa, pero era como un poco más para darle representatividad, porque a veces teníamos que irnos a una reunión, había que hacer oficios y cosas así, entonces había que cumplir con una formalidad de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces nos organizábamos de esa manera, pero siempre era la asamblea, ¿no? O sea, las reuniones igual no era solo de la directiva, sino era la asamblea, a veces ni estaba la directiva, ¿no? Pero la asamblea siempre era entre todos, los que en algún momento fuimos como 40 personas, entonces entre todos ahí era todo un jolgorio, hay una fiesta de 3 horas y de risas y de todo, pero de esa manera nos organizamos. Le damos la bienvenida a Willow. Y Ahora
Ahora que dice el holgorio, Eduardo, en ese holgorio, ¿cómo eran los acuerdos a la Ceci? Justo me acordaba del holgorio porque yo entré como en el 2005. Ay, para mí fue un sufrimiento total porque solo era, bueno, sigue siendo pura risa, entonces yo decía, no hay nada formal, no sé. Quiero anotar. No, quiero anotar, ¿qué anoto si están hablando de todo? ¿Y en qué quedamos? Y en eso quedamos, ¿pero en qué? ¿En qué? Pero siempre se hacía cosas, o sea, había acciones, actividad, movimiento, y para mí fue un aprendizaje, yo digo de tolerancia también fue. Ahí siempre se acuerdan de cuando me fui llevando la cafetera, que me enojé en una reunión porque y especialmente al último cuando se sentaban el Edu, el Alex, el Manuel, o sea, eran tremendos y todos molestaban, entonces yo nunca entendía cómo puede haber organización en algo que están solo riéndose, cómo pueden hacer algo si no hay nada serio, o sea, nada en serio, yo pensaba, pero luego descubrí también que si no hay alegría, no es sostenible. Entonces que con esa alegría puedes hacer muchísimas cosas y así es como hemos hecho. Y yo he aprendido mucho también en el club, como digo, y ya sé tomar nota entre cuando todos están hablando, porque eso no ha cambiado nada, sigue todo igual, todo el mundo está hablando, dando ideas, y como decía el Edu, o sea, no es una persona, no es la directiva, es toda la asamblea que están opinando, dando ideas, a ver cómo resolvemos alguna cosa, y es un aprendizaje. Siempre decimos, ¿no? El club también es una escuela, y eso es lo que para mí sí ha sido. Hubo un tiempo que formamos comisiones, Willow, ¿de qué comisiones te acuerdas o cómo ves ahora ese proceso de organizarse en comisiones? Y ahí creo que ya rompimos el tema de presidente, vicepresidente, su estructura. ¿Cómo fue eso? Sí, o sea, me quedo con lo que decía también la Ceci, ¿no? Un poco esa y el Edu de esa asamblea general, ¿no? En principio, y creo que fue más bien una reunión de asamblea constante, ¿no? 20 años sobre todo así, pero semana a semana, la parte más bonita, lo que tú decías, el reírnos, y creo que siempre quisimos también hacernos como el estatuto, el formato, y era cuando empezábamos y ya era la bronca que el artículo 1 y no, y siempre primó la amistad. Y cuando quisimos volver a intentar, no, primaba la amistad, decíamos, no, si nos ponen las reglas es para limitarnos y quizás eso nos va a fracturar o alguna cosa. Y dejamos de nuevo el trámite formal para ir por qué acciones hacemos y qué resolvemos. Y entre eso, claro, siempre había las comisiones, de algún modo siempre estaba el más aventurero, proponía, bueno, vamos a subir tal montaña, entonces, ¿qué montaña nos toca esta semana o a dónde queremos ir? Porque alguien descubrió, se fue a la Amazonía y dijo, el Gran Sumaco, vamos al Gran Sumaco. Pongan el tema, puede que se cumpla esa semana, en un mes, 2 años después, pero se anotaba y ese era el tema. Una comisión era esta de los viajes y aventuras, ¿no? Una montaña o una ruta, luego también venían las rutas en bici, o sea, cualquier aventura, sea a pie, en bici o lo que fuera, pero era aventura. La otra, siempre tuvimos una interacción con la ciudadanía o con la educación. Teníamos temas de educación ambiental, siempre estuvimos enseñando a los niños, y creo que eso era bastante importante, cómo enseñamos, cómo activamos actividades para la sociedad. Esa era otra, siempre nos gustó estar vinculado con la sociedad, sobre todo el tema ambiental, que era ha sido nuestro eje, pues. El otro, claro, teníamos la radio, por ejemplo, inicialmente, claro, estábamos con las presidencias, pero luego cambiamos a comités y luego a periodistas, ¿no? Pero padrinos, madrinas, entonces claro, eran estas actividades que sosteníamos, ya sea el tema de las bicicletas, ya sea la radio o algún otro programa que era repetitivo y constante, entonces había que articularse a esa actividad. Recuerdo estos 3 más fuertes, me parece que teníamos de algún otro cultural, creo que siempre también estábamos en esta parte cultural de alguna acción que podíamos ejecutar también, y creo que eran unas comisiones más o menos, creo que eran 3, 4 las que siempre se han sostenido, ¿no? Y lo otro, claro, es esta actividad de la amistad, de juntarnos, de tener actividades, de hacer la colada morada, de hacer la, no sé, Semana Santa, alguna actividad siempre que nos permita juntarnos. Y ya luego ir visitando de casa en casa, yo creo que eso fue una conexión bastante fuerte, ¿no? De nuestras comisiones y de nuestra interacción para... cada uno tiene sus diferentes actividades, o más bien dicho, sus diferentes formas de llevar.
unos eran, como te decía, la actividad de la montaña, otros éramos los que de repente nos gustaba la cocina, escuchar a mamá de la montaña. Entonces así nos íbamos ubicando cada uno en donde se sentía más cómodo. En esa toma de decisiones, Eduardo, ¿cómo le ves o le enmarcas, tomando ahora que vivimos en un sistema democrático, cómo era nuestra democracia, o existía democracia, o tal vez otra cosa? Sí, bueno, yo creo que como en nuestro caso era la asamblea, no era básicamente el grupo. Y nos reuníamos en escuelas radiofónicas los martes a las 7 de la noche. Entonces acudíamos para allá, ¿no? Y en este proceso también aplicábamos diversas formas de toma de decisiones y de organización, porque los fines de año, por ejemplo, organizábamos una reunión donde hacíamos un cambio de directiva, y en este cambio de directiva se planificaba y a veces nos poníamos así bastante serios, ¿no? Y hacíamos mesas y un taller y toda la cosa, ¿no? Y cosas que ahora nos ha servido muchísimo para la vida actual, que ya toca tal vez aplicar estas formas de organización. Entonces las tomas de decisiones iban por ahí, y siempre estaba como todos al querer hacer algo, ¿no? Se proponía hacer alguna actividad, alguna salida, y se consultaba a todos, ¿no? Entonces... Pero mejorando la idea, ¿no? O sea, planteamos una idea, dices, no, pero ¿cómo hacemos mejor? Y creo que todos participan, y creo que era una acción muy participativa. Y en medio venían las risas, porque claro, alguien ponía el chiste, cosas, pero yo creo que iba en esa toma de decisiones no tan formal, ¿no? Sino era cómo reconstruyes una mejor idea. Sí, justo. Iba a decir también, pensando en eso que preguntaba Jaime, de qué tan democrático era, porque no sé, pero dicen que la democracia es lo que diga la mayoría, la mitad más uno. Y en el club nunca he sentido que ha sido así, o sea, y en las otras cosas siempre estoy en minoría, pero en el club no, es un poco como dice el Willow, ¿no? Tienes una idea, entonces yo aporto esta cosa y finalmente se construye algo para todos. Y entonces así se toma la decisión, que es lo mejor para todos, irnos a alguna de estas aventuras, o participar en alguna actividad, o qué temas vamos a hablar en la radio, o las decisiones que estás tomando todo el tiempo, ¿no? Permanentemente. Entonces yo así me he sentido en el club, en esa toma de decisiones, o sea, nunca me he sentido excluida, ni me he sentido, no hacen caso a mi idea, sino cómo todos podemos participar. Y no sé bien si es que es una nueva forma, como preguntabas, pero es la que a nosotros nos funcionó. Y como bien decía el Edu, ahora en la vida profesional, yo sé decir, nosotros en el Club Zenit sabemos hacer así. Sabemos hacer así. O en esa, ¿por qué mejor no nombran priostes? No, ¿cómo vamos a nombrar priostes? Me dicen así en algunas organizaciones. Pero claro, cuento nuestro proceso y cómo seguimos juntos 25 años. Sí, precisamente, y esa era creo que de esa manera íbamos avanzando, ¿no? Que también era en la cuestión del tiempo también, porque a veces ahora tal vez en la vida más profesional, digamos, hay que seguir una planificación y hay que cumplir y hay que así, que todo eso, ¿no? Pero en nuestro caso era como más libre la cosa, ¿no? Entonces también nos tomábamos nuestro tiempo para ir resolviendo cosas y haciendo cosas. Entonces eso creo que iba como fortaleciendo, digamos, la toma de decisiones. Y también como estaba complementado con la amistad, que eran las otras actividades, en cambio, salir a la montaña, hacer bicicleta, que se encontraban los fines de semana, o sea, todo. Entonces eso hacía que era, como decir, la segunda discusión. La primera discusión en la asamblea y la segunda ya en el campo, ya mientras estás ahí en algún lado, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes, quien quiere responder, este ejercicio, digamos, del Club Zenit participativo en asamblea, la toma de decisiones, cómo podría aplicarse o cómo han aplicado ustedes en diferentes espacios que han estado? ¿Cómo ha sido recibido o qué recomendaciones hay por ahí?
La participación, como dice Ledu, ¿no es cierto? Se entiende una asamblea, ¿no? Como que tomamos decisiones, pero para ese momento para nosotros no era una asamblea, era el espacio donde querías estar. Y la gente llegaba a ser partícipe, quiero estar ahí, y obviamente, ¿qué estamos haciendo? Hay una montaña, yo me apunto. Vamos a educar a los niños, no sé cuánto, pero también hagamos estos dibujitos, pero también hagamos... Y querías estar ahí, entonces no es como una obligación, ni una, como decías del uno, a ver, punto uno, no tenía esa estructura. Obviamente había que poner qué temas tenemos, pero no era una camisa de fuerza. Y cuando quieres estar ahí y pones de tu parte y se va armando la cosa, yo creo que no había mucho freno en ese ejercicio, más bien te sentías partícipe y disfrutabas lo que tú decías, no, estábamos en la risa, en el tema, pero estábamos tomando decisiones y esa participación era muy activa. Y coincido contigo, Edu, entonces no se tomaba la decisión solo en una reunión para hacer algo, ¿no? Había otras actividades que te iban empujando a seguir haciendo y reconstruyendo las ideas, pero estábamos constantemente, era una vez a la semana supuestamente la reunión, pero nos veíamos creo que 2 veces, entonces era una constante, ¿no? Construir algo de modo participativo y constante. Yo creo que ha sido maravilloso y sigue siendo, ¿no? Yo creo que es sin tener reglas, ¿no? Yo ahora que me toca organizar grupos por diferentes cosas y quieren hacer sus reglamentos, no sé qué, le digo, la única regla es que no hay reglas. O sea, para mí es así y les cuento, ¿no? Que por qué y cuento mucho del club, de cómo te organizas y es lo que decía el Willow. Estás a gusto en un espacio. Si yo quiero ser parte de una organización, es voluntario, es a mi gusto, es porque yo quiero estar ahí. Y yo les sé decir, ¿y entonces para qué necesito un papel? ¿Para qué necesito un papel que me diga tienes que ser puntual, tienes que ser responsable, tienes que, según el grupo en el que estés? Pero es bien difícil, a mí me pasa ahora, poder transmitir eso porque estamos, no sé, con el chip dicen, o con esto que aprendimos toda la vida y no conocemos otra cosa. Toda la vida hemos sabido que hay que nombrar esta directiva, e incluso les digo, pongan otro nombre, pónganle coordinación, pongan lo que ustedes quieran, invéntense nombres, digo, a ver, pueden llamarle esto. Algunas personas sí toman eso, quedan escuchando, otros dicen, no, vamos a ver, ¿cómo eligen ustedes la directiva? Así, por votación, nombrar, ya, bueno, como ustedes quieran. Les digo, bueno, por si acaso, también hay estas otras maneras, así se puede hacer. Entonces yo creo que es en libertad. ¿Cómo se podría hacer? Pero creo que cuesta mucho zafarnos de ataduras, claro, que tenemos. Pero sí también pusimos algo, ¿no? Recuerda, Jimmy, que no se repitan los presidentes, ya. Y eso ayudó que todos se involucren, porque si alguien se pone y dices, a modo juego también, no nos repetimos. Y eso ayudó que cada uno vaya tomando o poniéndole la posta y te obliga a asumirlo, ¿no? Y vas aprendiendo en el camino. Como decía el Edu, no era una obligación cargarte todo, porque todo el mundo estaba participando, pero eras parte de ese tema. Luego como que nos acabamos del tema, ya cambiamos a comisiones, ¿no? Y buscaste otra forma también. Entonces creo que ese sí fue un planteamiento bastante lanzado en un momento dado y lo aceptamos y lo asumimos y de repente, no, pero ya quedamos que no se repite y eso ayudó muchísimo, ¿no? O el cómo eliges, ¿no? Justo lo que decía, a ver, voluntarios. Entonces también había voluntarios, claro. Y así era otra forma de elegir. Sí, creo que también tal vez ahora la forma de organizarse, tal vez ahora como en los espacios en los que ha tocado desenvolverse, también son como unos espacios muy rígidos, muy institucionales, que tienen ciertas reglas que hay que cumplir y todo. Y además están cruzados por el presupuesto, que es un tema complicado. Entonces, creo que ahí hay ciertas partes que se ha podido tal vez hacer otra forma de organizar, pero sí es complicado, ¿no? Pero creo que ahí el poder mirar más allá ha sido el trabajo que el club ha hecho en nosotros. Yo oyendo y también siendo parte, ¿no? Que ese hilo grueso de unión ha sido la amistad y el jolgorio, la risa que decíamos. Cómo de repente tener en las organizaciones que ustedes han trabajado o para los amigos que nos están viendo, creo que un sentido de pertenencia, como decía la Ceci, yo quiero estar ahí en esa organización. Cómo crear un sentido de pertenencia a una organización o algo.
Yo digo siempre que como nosotros también buscamos una vez el corazón, ¿qué es lo que te une? ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Qué te hace estar juntos? Y nosotros encontramos una vez el corazón del club, la amistad y la naturaleza. Eso es lo que nos hace estar juntos, lo que nos ha hecho hacer cosas a lo largo de años y seguimos haciendo. Y eso es un poco lo que comparto yo ahora en los grupos a donde voy, en las organizaciones. Digo, claro, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están juntos? ¿Qué es lo que hace que vengan acá? ¿Dónde está ese corazón? Y ese corazón es el que va a hacer latir a la organización y siempre va a haber problemas, dificultades, enojos. Aquí, como digo, ya tal vez puedan de contar los enojos también que yo he tenido en el club, pero cómo a pesar de todas las dificultades que hay, los tropiezos, puedes estar juntos por ese corazón, porque vuelves al corazón. Para mí por ahí está algo del camino, ¿no? Y ahora, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿será difícil encontrar el corazón ese, Eduardo? Sí, bueno, yo pienso que también actualmente en las organizaciones, ahí, en nuestro caso era una organización, como dice la Ceci, era por la amistad y la naturaleza, ¿no? que nos interesaba. Lo que nos atraía era la naturaleza, desde diferentes formas de llegarle, ¿no? O sea, en la protección, en el cuidado, en conocer, así, ¿no? Y en ese llegar a ese punto ya nos conocíamos con otras personas y se generaba la amistad, ¿no? que nos mantuvo. En cambio, ahora tal vez en otras organizaciones, en otras instituciones, ahí lo que prima es más bien es otro tipo de necesidades más que el querer estar ahí, ¿no? Tengo la necesidad de trabajar, me toca, entonces algo así, ¿no? Y creo que ahí ahora tal vez las redes sociales ahora lo que se puede hacer, aprovechar con las redes sociales, así como se utilizan para desinformar, nosotros podemos aprovechar para limpiar más bien esa ventana, ¿no? y que se pueda mirar lo que está en realidad atrás de cada hecho que está pasando. Entonces creo que tal vez por ahí podría ser, y ahí entre mirar a través de una ventana y de esta otra, llegar al corazón. Sí, también le veo por ahí, ¿no? El hecho de las comunidades. Creo que vivir solo, no sé, muy pocas personas quizás se atreven a vivir solas y es muy duro, ¿no? Y siempre queremos vivir en comunidades y acercarnos. Quizás nosotros construimos y estamos 25 años de haber construido una comunidad bonita, de haber interaccionado con muchos y eso fue haciendo parte nuestra, ¿no? Posiblemente para algunos en los primeros años éramos activistas por ahí andando, pero de repente, sin darnos cuenta, habíamos estado cimentando algo bastante fuerte, la amistad, que era lo principal, ¿no? Antes que un estatuto y un documento, que al principio quisimos hacer, como mencionaba, pero luego dejamos de lado y dijimos, no, esto es la base, y ahí nos mantuvimos, ¿no? Entonces, fortalecer ese tema, construir comunidades. Construir una ciudad requiere de amigos realmente, porque no lo construyes con desconocidos realmente. Cuando vas haciendo de barrios, cuando vas haciendo de otras personas, vas conectando y vas juntando. Yo creo que la parte humana es la más valiosa. Y como quieres construir un país igual, ¿no es cierto? Requieres de gente que de algún modo tiene alguna conexión de amistad para decir, oye, colaboremos en algo más por aquí. Y vas a avanzar de ese modo. Entonces yo creo que lo importante es tener amistad, construir comunidad, y yo creo que eso te construye territorios también. Yo creo que el corazón está por ahí. Yo definitivamente así hemos vivido y esa es nuestra forma de sentir el mundo, digamos, con la amistad se construye mucho. Y en esa, de lo que estamos hablando ahora, en esa amistad, en ese construir de territorios y volviendo al tema de la democracia, ahora se oye de la democracia, demoniocracia, lo que dije, parecido, ¿no? Entonces, ahora estamos oyendo sociocracia, la autocracia, que la CECI está trabajando en eso, cómo poder
una organización y no sé si nosotros mismos estamos dentro de esa autocracia o sociocracia. Bueno, sí, la vida, digamos, me ha llevado por muchos lugares y por ahí aprendí sobre la sociocracia. Y en un taller que hicimos nos mostraban muchas formas de gobierno. Y yo eso era lo que justo les decía hace rato, ¿no? Como hemos conocido siempre una sola, entonces, no, o los guaguas, por ejemplo, desde el 2000 para acá, solo han sabido de una moneda. En cambio, nosotros sabemos de otras o de otra. Y ahí yo en ese taller aprendí, o sea, no aprendí, sino solamente el título nos pusieron. Y yo, ha habido tantas de estas otras cosas. Y en ese aprendizaje de la sociocracia me di cuenta también que el club, aunque sin saber que hacíamos eso, ¿no? De que estamos, como han dicho ya, en asamblea, porque la sociocracia es, o esta que les decía yo, que no es alce la mano a ver quién quiere ir a Baños y quién quiere ir al Tena. Nunca fueron así las decisiones de levante la mano a ver quién quiere, sino esta forma de, a ver, aquí está una idea para una salida o cualquier cosa, y cómo aportamos y colaboramos todos, porque era también una de las salidas que yo me fui a pie y los otros en bici, nunca nos encontramos, y bueno, entonces había también, como yo no tenía bici, y ya no sé hay cómo ir, en bici ya, y tratábamos de juntar todos y de unir todos, y de que sea la mejor manera. Entonces, esa es una forma de tomar las decisiones en sociocracia que se llama el consentimiento. ¿Y qué es lo mejor por ahora bueno para el grupo? ¿Qué es lo mejor para el grupo por ahora? Entonces, para el grupo era bueno, unos ir en bici, otros a pie, partes andando, 100 partes a pie, o había esa otra salida que hicieron, me colo y me descolo, que era larga y algunos se unían un rato y otro rato. Entonces, como todos sí podemos participar de acuerdo a la necesidad, al gusto, al tiempo, a un montón de cosas, y tratas de integrar a todos los que quieran en esa actividad. Entonces, esa es una manera. Y de ahí, bueno, más que la autocracia, la ontocracia, no sé si todos, pero con los que hemos estado más cercanos en el último tiempo, hemos aprendido también a gestionar nuestro propio ser. Y eso hemos hecho a lo largo del club, justo como decían en este tema de elegir a quién va a representar en algún año, ¿no? Entonces, a ver, voluntarios, a ver. Entonces, cómo yo sí me animo a hacer eso, cómo yo gestiono mi propio poder, digamos, de que yo sí puedo hacer esta cosa, que yo además con mis compañeros y compañeras puedo hacer esto otro. Entonces por ahí lo de la ontocracia y ahora que estamos haciendo otras cosas ya más, no sé si concretas, en el cuidado de la naturaleza, de gestionar nuestros desechos y todo eso, y sin saber qué estábamos haciendo, hemos estado haciendo varias de estas cosas que no sé en realidad cuánto tiempo tienen, ¿no? Pero se habla esto justo de la sociocracia, la ontocracia y otras formas en que nos podemos organizar. Para tomar esas decisiones con una amplia participación, a veces se pensará que es demoroso. ¿Será demoroso? ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Y ahí tal vez tomar ejemplo cómo se toman las decisiones en otros espacios, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, ¿no? Donde cuando tienen que tomar decisiones así bastante fuertes, ¿no? Que son en el tema de la justicia indígena, por ejemplo. Y tienen algún caso que es un caso fuerte, ¿no? Entonces los noticieros solo nos hacen ver la última parte donde ya le están botando agua y ortigándole ahí al que le han juzgado, digamos, para que le pase eso, pero no muestran la parte anterior. Entonces para que se decida eso se reúne toda la comunidad y conversan y toda la noche y amanecen ahí conversando, y el uno dice una cosa, el otro otra cosa, el otro otra cosa, y hasta que se pongan de acuerdo, ahí siguen conversando hasta llegar a un acuerdo. Entonces, tal vez yo pienso que ahora el mundo, no sé, desde la época industrial, no sé desde qué momento, ¿no? Tal vez desde los años 40, no sé.
pero tendemos a una aceleración de la sociedad dentro del mundo y en el consumo de los recursos, ¿no? Entonces, el PIB de cada país, entonces si es que tiene el PIB más alto es el mejor país y eso significa que tiene que ser todo más rápido, entonces, y eso significa también que tienen que tomarse las decisiones más rápido y por eso es que se toma la decisión ya rápido, ¿no? O sea, tenemos que hacer esto, ¿no? Pero ya el presidente ya está esperando la decisión, entonces rápido y creo que es un poco porque el mundo le han configurado de esta manera para que no se analice mucho, no se profundice mucho y no se haga mucha conciencia también. Porque entre más la persona analiza y profundiza algo, más conciencia le va despertando. Y eso no le interesa al poder. Sí, estamos ya con un poquito de luz, ahora no tenemos muchos, así, hay más panelistas. Por ahí viene la mamá de asistente, ya está casi lista este reflector. Y ya para ir cerrando. Eso. Vaya la mamá. Producción. Gracias. Sí, ahora que tocas el tema de la conciencia, el Eduardo también, ¿cómo estas cosas nos llevan un poquito más a esa conciencia? La conversación, ¿no? Yo creo que la conversación activa la conciencia. Lo que está pasando ahorita, de repente estás pensando cómo vivíamos, cómo entendíamos, cómo participábamos, y uno también va tomando conciencia de lo que hacíamos, y tú dices, reconociéndonos también nuestra acción, o sea, 25 años maravillosos, digo, haciendo una retrospectiva, te da conciencia de lo que hemos hecho, ¿no? Y nos alegra también. Creo que la otra parte más bonita es alegrarnos de lo que hacíamos. Y la conversación, y la otra que también voy entendiendo, digo, a ciertas decisiones también nosotros le matizábamos con alegría, que tú dices, pero estaba en el chiste, no, le estabas matizando con alegría alguna cosa, porque digo, no es solo un camino tan recto, ¿no? Le vamos corriendo por acá, le vamos viendo, le hacemos una pausa, sigue el tema, una broma, y esa decisión se va haciendo de una forma mucho más nutrida o ambiente favorable, porque si no es muy tenso, ¿no? Y las tensiones yo creo que también te hacen tomar malas decisiones, porque si estás enojado, iracundo, quizás las decisiones no son tan apropiadas, ¿no? Sí, bueno, creo que es un tema interesante, de largo, ya estamos ahí endulzados en la conversación. Así empezamos y quedamos 4 horas en la conversación. Vamos de largo, ¿no? Pero creo que seguiremos en estos espacios también conversando, profundizando este tema, otros temas. Ojalá también a quienes nos están viendo les puede interesar. Y si tienen sugerencias también para temas sobre qué hablar, escríbanos ahí algún mensajito. Y este es el segundo programa que estamos volviendo a hacer de Zona Verde en este formato de podcast. Agradecerles por su sintonía y un mensaje final a ustedes, y nos quedamos para otra conversa, ¿no? Will, empezamos por ahí. Sí, gracias. Como decía, a todos los amigos del CENIT, seguirnos volviendo a ver. Con algunos quizás nos hemos perdido porque también nos hemos movido a otras ciudades. Creo que es el tiempo de volver a encontrarnos, y lógicamente también a las comunidades de Ecuador, de todo lado. Es tiempo de volver a encontrarnos, ¿no? Tiempo de volver a reír un poquito y quizás avanzar de mejor forma con alegría. Sí, yo primero con lo que me quedo es con lo que han dicho acá los dos amigos de conversación y alegría. Entonces eso para retomar en estos espacios, vamos a estar todos los martes. Zona Verde se despide, pero el ser sigue en flor, con raíces en la tierra y el corazón al sol. Respira profundo, camina consciente. Nos vemos muy pronto en Zona Verde.